La situación docente, la conflictividad que se ha expresado en las aulas y en las calles. En el medio de esta discusión, el presidente Mauricio Macri presentó parte de los datos del sondeo Aprender, donde señala han sido malos resultados para la educación argentina, pero también es una referencia, una clasificación de la escuela privada por sobre la escuela pública y señaló, ya vamos a escuchar la frase particularmente, lo que implicaría caer en la escuela pública, lo que ha generado durísimas críticas de sectores gremiales, educativos y también políticos. Para poder analizar esta realidad educativa hemos sumado a la ex diputada y docente Griselda Baldata y al vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge González. Muchísimas gracias por venir. Bueno, ¿cómo han asumido en principio esta mirada del gobierno nacional de describir la educación a través de un sondeo, de una encuesta que ya había sido cuestionada cuando se realizó y que da sus primeros resultados en el medio de una conflictividad, un reclamo de maestros? Sí, yo particularmente creo que modificando las estrategias, ¿no? En términos de medir los resultados, no está mal que se haga. De pronto, por ahí, los mecanismos no son los adecuados. El momento a lo mejor no era el adecuado, pero a mí me parece que todo aquello que tiene como finalidad valorar o evaluar un proceso determinado, inclusive para poder provocar cambios, no hay que tenerle miedo a la evaluación, ¿no? Yo sé que muchos docentes se resisten, pero me parece que evaluar con otros métodos, reitero, me parece que eso está bien, eso es una cuestión anecdótica. Creo que el presidente se expresó no indebidamente, sino que incorrectamente, porque esto de que se cae en la educación pública, pero no podemos desconocer, y no es algo que es totalmente distinto a lo que dijo Macri, que la escuela pública es el último paredón para que los chicos no se caigan. Eso es así. Y si no la defendemos como realmente hay que defenderla, con calidad, entonces sí que estamos mal, porque recién lo comentábamos acá, fundamentalmente en las grandes ciudades hay una transferencia, esto no es Macri, estos son datos, hay una transferencia de alumnos de las escuelas públicas a las escuelas privadas y los padres hacen muchísimo sacrificio para mandar a su hijo a la escuela privada. Años atrás, 30 o 40 años atrás, a la escuela privada iban únicamente los que no pasaban de grado en la escuela pública, porque la calidad que la escuela pública tenía imponía un nivel determinado. Hoy, lamentablemente, y soy una defensora acérrima de la educación pública, porque hay dos cuestiones que producen ascenso social, solo dos: empleo y calidad educativa pública. Es decir, si hay una de esas dos cosas que no funcionan, no hay ascenso social. Igualmente, Griselda, digamos, hay muchos lugares donde solamente existe la escuela pública, pero hay otros, además, otro punto de referencia es que más allá de la elección de la gente, saber si la calidad educativa efectivamente de la escuela privada es superior a la pública. ¿Eso se puede medir solo con una encuesta, con un sondeo, vicerrector? Estoy convencido que no. Otros periodistas me preguntaron, yo creo que la encuesta que se ha hecho del Aprender tiene algunos errores metodológicos interesantes, muy fuertes. Considero que la escuela pública, y coincido con Griselda, es realmente el único sostén que tiene gran parte de la sociedad argentina, cuando la escuela privada se torna difícil, es una escuela cara. Y la verdad es que la matriz de nuestro país se ha formado a través de la educación pública y gratuita. Es decir, si nosotros hemos llegado con errores a lo que somos como país, porque evidentemente hemos tenido, la escuela pública es la que ha permitido estar por encima de muchas de las dificultades que hemos tenido. Y realmente yo coincido también con ella, yo soy parte de la escuela pública, mi primario fue toda en una escuela pública periférica y realmente homogenizaba la escuela pública. Sí, sí. La escuela pública era
a donde todos éramos iguales. Y es verdad que el guardapolvo blanco hacía a todos los sectores sociales similares, ¿no? Y me parece que ese es a donde nosotros debemos volver, es decir, a generar que la escuela pública es y sea lo más importante que tenemos como educación. No tenemos que entrar en discusión sobre las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión pública, pero creemos que la educación pública es la matriz que ha tenido y eligió nuestra sociedad históricamente para formar a sus ciudadanos. Bueno, si les parece, vamos a repasar ahora el momento en el que el presidente Mauricio Macri hablaba de caer en la escuela pública, este furcio que ha generado tanta polémica. Que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. ¿Es solo el error en la utilización de un término, en la búsqueda de un término para explicar algo por parte del presidente, o una definición de posicionamiento político sobre el valor que se le adjudica a la escuela pública? Yo creo que él evidentemente le da un valor muy superior a la escuela privada, viene desde esos ámbitos obviamente. Creo que sus respuestas tienen que ver con, no voy a valorar la gestión de Macri en términos generales, pero Macri no es un hombre que se ha formado en la militancia política. Políticamente la militancia te da un sustento y un montón de elementos para no decir semejante locura. De todas formas, es un hombre que obviamente se ha educado no como nosotros en la escuela pública, ni debe tener esa valoración, pero lo que yo creo es que independientemente de lo que él diga, que hay una cuestión central que no podemos desconocer los que defendemos la escuela pública, porque de lo contrario estamos dando espacio a que avancen pensamientos de esa naturaleza. La escuela pública hoy está en problemas. No es, digamos, esa integración social que decías vos recién, solamente la da la escuela pública o aquellas escuelas estatales de gestión privada, pero que son prácticamente escuelas públicas también, ¿no es cierto? Ahora, en las grandes ciudades el problema está en otras cuestiones, porque el presupuesto no es malo. Es decir, el kirchnerismo, de última, una de las cosas positivas que tuvo fue avanzar en un presupuesto del 6% del PBI, que es lo recomendable. Es la administración de recursos. La escuela hoy tiene, y esto los maestros me van a odiar, los gremios me van a odiar, pero yo tengo que decir lo que observo, lo que veo y lo que muchas veces discuto con algunos directivos. 30 años atrás, tener un cargo pasivo era una excepción, porque el docente puede enfermarse circunstancialmente de algo que le permita tener. Hoy, en todas las escuelas públicas, en todas, hay 3, 4, 5 y hasta 6 cargos docentes con tareas pasivas. A ver, ¿qué es la tarea pasiva para un docente si no es estar frente al aula con los alumnos? Señalaba Marta Maffei cuando se cumplieron 9 años se cumplió un nuevo aniversario de lo de la Carpa Blanca, que el kirchnerismo, en virtud de lo que había sido un deterioro social, pensó una escuela más contenedora que en mejorar la calidad educativa, y que eso terminó convirtiendo al docente en un multiplicador de tareas, muchas veces de asistencia social, y degradó la calidad educativa en favor de tener al chico dentro de las aulas. Hoy se va en otro camino. Es necesario en todo caso replantearse eso. Fue un error pensar en una escuela contenedora con el riesgo de bajar la calidad educativa. Habría que verlo, si se ha bajado la calidad educativa, pero más allá de eso, mira, Pablo, me parece que interesante esto. El docente de la escuela pública en los momentos de crisis hace de contenedor del alumno, de contenedor de la familia y educa. Entonces,
Cuando vos tenés situaciones como esa y que los ha permitido en cierta manera superar crisis sociales importantes, el docente ha sido un elemento fundamental en mantener determinados valores que están en la educación pública. Y a nosotros nos da la sensación de que en esta situación planteada de denigración de la escuela pública, lo que estamos haciendo es denigrar a todo el sistema público en función, vaya a saber de qué objetivo, como charlábamos recién con Griselda. Es decir, ¿cuáles son los objetivos por la cual hoy se denigra a todo lo que es público? Y me parece que esa es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque existe historia en nuestro país donde se denigró a lo público y después lo público pasó a ser ámbito de lo privado. Y me parece que ese es el discurso que en cierta manera hay que trasladar a los padres. Los padres ahí deben considerar que la educación pública es lo que realmente hace a un equilibrio de la sociedad. ¿Creen ustedes que dar a conocer los resultados de las evaluaciones, aprender ahora en este momento y en medio de un conflicto docente, tiene alguna intencionalidad política? Yo creo que tiene intencionalidad política y de ambos lados. Hoy, por ejemplo, muchos de los discursos, algunos muy buenos, pero otros tenían un fuerte contenido político. Me parece que se ha politizado mucho de los dos lados, ¿no? Que no está mal, hay que decirlo, porque claro, es política también. Los gremios hacen política, claro. Toda acción es Así política es. Y no hay que ver eso como un mal, ¿no? Porque a veces se dice, es una marcha política, y sí, toda decisión gremial es política. Seguro, ¿no? De todas maneras me refiero que frente a eso, la reacción del gobierno es esta otra, es mostrar eso, que ya te digo, con errores en su implementación y demás. Ahora, yo creo que uno debiera empezar a discutir, vos recién dijiste algo y me pareció muy puntual. Acá hubo primero un gran quiebre, un enorme. Lo peor que le pasó a la educación fue la decisión de Frondizi de habilitar la educación privada. Porque ahí es donde el Estado empieza a retirarse. ¿Por qué? Porque el Estado no abría escuela en todos los pueblos. Entonces la iniciativa privada, el obispado, qué sé yo, la comisión de padres empezó a abrir una escuelita, cobraba 2 mangos de cuota, cobraba el subsidio. Le resultó más cómodo al Estado pagar solo sueldos y que el resto lo terminen pagando los padres. Es lo que sucede en Córdoba, no hay escuelas totalmente privadas. Cuando se habla de las escuelas privadas, después están subsidiadas por el Estado. Todos pagamos parte de la educación privada que se da en Córdoba y Río Cuarto. Córdoba y Río Cuarto y en todo el interior, lo que pasa es que por ahí es la única oferta educativa. Ese fue un quiebre. A mi criterio, yo soy de las que me animo a decir, debe haber utopía, debe pensarse en revolución educativa y debe pensarse en volver a la educación pública. Hay un riesgo, hay un temor de que esta discusión entre lo privado y lo público, la escuela privada y pública, termine abriendo otros debates, digamos, por ejemplo, la gratuidad en las universidades, que esto sea un paso previo para instalar una discusión que por lo menos ahora oficialmente no emerge, hay que decirlo, pero que podría surgir como una opción. No lo estamos viendo realmente si está emergiendo esa situación de arancelamiento. Claro que vos estás haciendo referencia de la universidad. Nosotros creemos que el sistema universitario desde allá, desde 1949, cuando la gratuidad de la educación pública fue generalizándose, se fue afianzando e inclusive hasta en la época de los gobiernos de facto. Es decir, el sistema universitario en ese aspecto tiene muy claro que la universidad es gratuita y pública. Por supuesto que vamos a pelear para que eso siga siendo así, porque realmente nosotros creemos, a lo que decía Griselda, que si nosotros tenemos una universidad abierta a todos los sectores sociales, eso impacta en un futuro, en el crecimiento, en el desarrollo de nuestro país y en la posibilidad de que todos puedan llegar a tener una educación superior, ¿no? Creo que eso es lo que como sociedad deberíamos aspirar, ¿no? De que la universidad todos pudiéramos ingresar a realizar los estudios superiores. Pero para eso hay que primero terminar el secundario. Total. ¿Qué es lo que no está ocurriendo? La deserción es impresionante y es muy marcada. La cantidad de chicos que ni estudian ni trabajan. No estudian ni trabajan, o que empiezan y no terminan, o de todos los pobres que terminan, solo 1 de cada 10 entra a la universidad pública con posibilidades reales de terminar.
vuelvo a insistir, segundo quiebre de la educación, la Ley Federal de Educación, allá en el año 95, con este criterio neoliberal. Se eliminaron todas las porteras, se eliminaron, y ahí el docente empieza a tomar o asumir un rol para el cual no está preparado. No puede recibir al chico como lo recibía la portera, ni puede hacer de psicólogo, ni puede hacer... Por eso es que muchas escuelas de gestión privada, con lo que los padres pagan, resuelven esta cuestión y le dan un servicio diferente. El docente de las escuelas privadas de pronto está bien, no tiene la estabilidad que tiene el docente de la escuela pública. Hay dos cuestiones ahí interesantes, pero sí tiene el acompañamiento de una institución que resuelve todos los problemas que en la pública lo tiene que resolver el docente privado. El docente de la escuela, digo, docente público. Es un debate que tiene un montón de aristas que seguramente seguirán profundizando, porque la instancia no se resuelve solo en el reclamo salarial ni en la presentación de una encuesta. Es una discusión que seguramente nos va a llevar mucho tiempo y que seguiremos profundizando aquí en Telegrafo Federal. Muchísimas gracias por estar. No, por favor, sumarse. de ninguna manera. Y me parece que para el próximo debate debiéramos ver qué es lo que está haciendo Ecuador con el tema de la educación. Está bien. Que está saliendo de muy buena manera. Y también no llevar, más allá de las críticas a la escuela pública, generar que en la escuela privada está todo bien, porque no es así. Hay un montón de dificultades que seguramente... Déjame a lo que vos haces referencia. Es decir, cuando se hace la cuestión de la encuesta, yo no creo que haya tanta inequidad entre lo privado y lo público. Me parece que el mensaje subliminar es otro. Es decir, hay que ver a los dos sistemas. Es el mensaje muchas veces al maestro de la escuela pública que está haciendo un paro en ese momento. Exacto, me parece que por ahí parte una parte de tu pregunta. Bien. El conflicto de intereses a partir de lo que sucedió con el correo y el acuerdo que intentó implementar el gobierno nacional con la familia Macri. Hay un proyecto para evitar que esto vuelva a suceder, que surge del propio gobierno. Este y otros temas en el Compacto Nacional de Noticias.